¿Qué es el OGLA? Como he intentado reflejar ahí, el OGLA es un sistema de recogida de información y de análisis de esa información sobre la estructura y funcionamiento de los gobiernos y administraciones locales en Andalucía. Y tiene principalmente tres características. Por un lado es sistemático. Sistemático significa que se recoge información para todos los municipios y se recoge de la misma forma. Y eso hace posible que hoy por hoy podamos hacer una radiografía comparada entre diferentes realidades municipales en Andalucía, ¿vale? El hecho de que tenga que ser sistemático, como os figuraréis, significa que perdamos algún detalle en alguno de los aspectos que se analizan, pero eso tiene la potencialidad de poder definir indicadores comunes para todos los municipios y a partir de ahí analizar e incluso monitorizar diferentes aspectos de su estructura y su funcionamiento, ¿vale? La segunda característica que tiene es que es un sistema de información dinámico, porque la recogida de información se hace cada 2 años. De hecho, se recogió información en el año 2008 y en este preciso instante estamos en el proceso de trabajo de campo de recopilación de información. Por cierto, si hay alguien aquí responsable de algún ayuntamiento, pues por favor que nos atiendan, que cumplimenten los cuestionarios que, como veréis, dentro de un momento se os devolverá toda la información, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que podemos comparar municipios entre sí, por un lado, diferentes realidades municipales, y podemos comparar diferentes realidades en diferentes momentos del tiempo o un mismo municipio en diferentes momentos del tiempo, ¿vale? Y la última característica que yo destacaría que tiene el OGLA es que se hace conjuntamente con la Fundación Pi i Sunyer, que hace este estudio, al menos en Cataluña, pero que se va a hacer exactamente igual que en Andalucía en otras comunidades autónomas. Eso significa que podemos analizar y monitorizar el funcionamiento de los gobiernos locales en Andalucía comparándolo entre ellos en el tiempo y con otras realidades autonómicas. Eso supone que el OGLA, opino, es un instrumento con un potencial estratégico bastante grande para evaluar el cambio en el funcionamiento de los gobiernos y administraciones locales, pero también contextualizar ese cambio en el ámbito más global o más general del Estado de las autonomías, como una de las cosas que se ha dicho aquí hoy, ¿no? Es que se está regulando de diferentes formas el sistema de gobierno local en las comunidades autónomas, y podría significar que hay tantos sistemas de gobierno local como comunidades autónomas. El OGLA va a permitir, de una forma sistemática, mediante indicadores validados, ver el impacto que diferentes regulaciones de los sistemas de gobierno locales tienen sobre el funcionamiento y sobre el desempeño de los gobiernos municipales, por ejemplo, en su provisión de servicios a la ciudadanía. Y creo que esas son las tres características fundamentales que tiene el OGLA y que ofrece el OGLA a los andaluces, ¿vale? En el sentido de conocer, y a los especialistas en el sentido de analizar. A ver si funciona esto. ¿Cómo se hace el OGLA? El OGLA se hace mediante una recogida sistemática de datos secundarios más un cuestionario que se realiza entre las funciones o el personal con funciones directivas en los ayuntamientos, que como sabéis son el puesto de secretaría y el puesto de intervención. En la primera fase, el OGLA se ha hecho para la totalidad de los 145 municipios que tienen más de 10.000 habitantes en Andalucía, que ahí tenéis un mapa, ¿vale?, hecho por Manuel Fernández, que está al fondo, que es una de las personas de la Fundación que colabora en el observatorio, y ahí tenéis reflejado no solo cuántos municipios, sino una cosa muy importante, como traté de indicar a continuación, sino qué tipo de municipios forman parte, de momento, del estudio OGLA, porque es objetivo de la Fundación, no en el trabajo de campo que se está haciendo ahora, sino en la siguiente ola, estudiar la posibilidad de incluir, si no la totalidad, una muestra de municipios más pequeños para incluir esa realidad de estudio. No obstante, si tenéis en cuenta que son los municipios mayores de 10.000 habitantes, eso significa que en peso, son 145, no es mucho peso sobre el total de sistemas de unidades de gobierno y administración local en Andalucía, pero si atendemos a la población que cubre, hablo de memoria, al menos son 3/4 partes de la población sujeta
a la acción política y administrativa de los gobiernos locales. Eso significa que el OGLA, hoy por hoy, ofrece información de una unidad de gobierno que afecta casi a la totalidad de la población andaluza, ¿vale? Y esto es importante porque parece que son pocos municipios sobre los 700, pero en población, entre comillas, atendida o afectada por la acción de los gobiernos es casi 3/4 partes de la población andaluza. Luego, si veis el mapa de Andalucía, que está ahí reflejado en verde los municipios que entran, lo veremos ahora a continuación un poco más detalle, no solo hay municipios de distinto tamaño, desde municipios de 10.000 habitantes hasta ciudades que tienen 700.000, sino también están bien representadas las diferentes geografías o tipos de municipios que existen en Andalucía. Eso significa que tenemos ya datos para poder evaluar, si queréis, y analizar cuál es el desempeño de los gobiernos y administraciones municipales para el conjunto de la realidad municipal andaluza. Y sobre esto quiero insistir un poquito más adelante, porque la realidad municipal no solo se refiere al tamaño de los habitantes, por más que en la normativa normalmente se utilice ese criterio, por ejemplo, para la distribución económica o otras cuestiones, entre otras cosas porque es bastante más fácil de medir y de conocer, está el censo, sino que los municipios, como sabéis, o las comunidades locales, que a nosotros nos gusta llamar en el OGLA, son algo más que el número de habitantes. Son cómo son esos habitantes, qué actividad económica hay en esos municipios, cuántas casas o viviendas se construyeron, de qué tipo son las casas que se construyeron. Entonces, todos estos son factores de la dinámica de la comunidad local, que es el contexto en el que actúan los gobiernos y administraciones locales, y que por tanto pueden afectar al desempeño de esta unidad de gobierno, ¿vale?, más allá de su tamaño. ¿Ok? ¿Qué cosas miramos para esta diversa realidad municipal? Pues tenéis ahí la redacción de, digamos, las secciones que contiene el cuestionario. Básicamente, ¿vale?, no hace falta que lo lea, ¿no? ¿Se ve bien? Más o menos. Básicamente las 3 primeras informan de un aspecto, si queréis, más estático de los gobiernos y administraciones locales, que sería la pregunta referida a cómo son, ¿vale? ¿Cuál es el tamaño de la administración? ¿Cómo son sus representantes? ¿Cuánto trabajan? ¿Vale? Las otras 3 se referirían más a lo que nosotros denominamos la acción pública municipal, que son, digamos, los aspectos dinámicos. La primera es cómo son, la segunda es cómo lo hacen, qué hacen, principalmente en la provisión de servicios públicos, y qué instrumentos utilizan para hacerlo. ¿Vale? ¿Ok? Por ahora bien, muy rápido. ¿Bien? Somos muy calladitos. ¿Vale? ¿Cómo se difundirá? Que hoy hemos empezado, claro, la información de OGLA. Habrá 3 tipos básicos de información. Por un lado, lo que llamaremos el informe OGLA, que está, creo, a punto de salir el primero. Algunos de los datos voy a mostrar yo hoy, que será una especie de radiografía, ¿vale?, de los municipios andaluces, considerando algunas variables que puedan explicar por qué los distintos gobiernos y administraciones son y actúan de diferentes formas. Será de tipo fundamentalmente descriptivo, y el objetivo fundamental es dar a conocer los resultados en un tono divulgativo que sea de interés no solo para los especialistas, para quien toma decisiones, sino cualquier andaluz o andaluza pueda coger ese informe y, si está interesado en cómo son sus gobiernos y administraciones locales, pueda entender más o menos lo que allí se cuenta. Por tanto, el informe está descargado de tecnicismo estadístico, técnico, jurídico, no hay bibliografía, sino que se trata de un informe más ejecutivo que cualquier persona interesada pueda analizar y tener información sobre los gobiernos locales. Habrá un segundo tipo de informe en el que hemos empezado a trabajar, que es lo que llamamos los indicadores del OGLA, y tendrá un carácter ya sí estratégico. La intención es reunir a especialistas en gobierno local de diferentes disciplinas, como el derecho, la ciencia política, la sociología, que yo lo soy, ¿vale?, también la geografía, para que nos ayuden a definir cuáles serían los indicadores mínimos estratégicos para monitorizar el desempeño de los gobiernos locales andaluces. A partir de ahí se definirá un conjunto de indicadores, insisto, mínimos, un sistema de evaluación mínimo,
que será el que aplicaremos y del que podremos sacar recomendaciones acerca de cómo